Biblias en la segunda carta a los tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Como les dijo mi esposa, hay un problema aquí con la versión que usamos en pantalla, que no es la misma versión que usamos normalmente para predicar. Hay alguna diferencia porque esta usa, conforme las versiones de la Biblia cambian, hay palabras que en el fondo son las mismas palabras, pero son sinónimos y entonces a veces suena como diferente. A veces nos perdemos ahí en el texto. Así que estamos solucionando el problema. Ya ahí tenemos a los técnicos en el área, Alexander y Chucky nos van a ayudar para la otra semana. Vamos a ver si podemos cambiar esto. Hoy quiero hablarles sobre un tema que he titulado Escogidos para salvación. Fuimos escogidos por el Señor para ser salvos. Fuimos escogidos para salvación. Sin entrar en la controversia de algunos que hablan acerca de la predestinación e interpretan mal la predestinación, diciendo que Dios predestinó a unos y a otros no. En realidad, esto es un tema doctrinal que yo particularmente no comparto. Yo creo que la predestinación es para todos. Dios predestinó al mundo para ser salvo. El mundo tuvo la posibilidad de escoger y algunos no han querido escoger, pero sí, la palabra del Señor nos dice que fuimos escogidos para salvación. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versos 13 al 17, y lo leo para ustedes en la versión Reina Valera del 60. Dice la palabra del Señor: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ponga atención a este verso 15, dice: así que, hermanos, estad firmes y mantened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Gloria a Dios. Esta es una palabra muy hermosa, porque esta palabra nos está hablando acerca de algo que nosotros llevamos todos los días, y es el sello de haber sido escogidos por Dios. Y por eso es que tenemos la presencia del Espíritu Santo. La primera vez que recibimos el llamado de parte de Dios, la primera vez que decidimos recibir al Señor, eso ha sido nuestro estandarte, esa ha sido nuestra bandera diaria, nuestro caminar diario. Independientemente de que en algún momento no nos estemos congregando, que en algún momento nos hayamos apartado, pero tenemos el sello del Señor. Así que el Señor no va a renunciar a nosotros hasta el último día, hasta el último momento, porque Él sabe que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Cuando hablamos de este tema, es muy propio, muy común que en las iglesias se predique cada domingo acerca de temas nuevos, y entonces los hermanos que vienen al templo tienen expectativa acerca del nuevo mensaje que van a escuchar, o la nueva revelación, entre comillas, que trae el pastor para compartir con la gente. Sin embargo, hay ciertos temas que son de conocimiento de todos, temas acerca de los cuales por lo general no se espera predicación en la escuela dominical, porque se da por un hecho que ya la población nos conoce. Y creo que en esto hemos caído en el error de creer que la gente todo lo sabe, que la gente todo lo retiene, porque no es cierto. Hay muchas cosas, hay muchas palabras que la gente no las retiene, y no hay conocimiento pleno acerca de la palabra de Dios. Por eso es que en la segunda epístola a los tesalonicenses, el apóstol Pablo escribe estas palabras, que son palabras de consejo, son palabras de aclaración
a los miembros de la iglesia de Tesalónica, que habían malentendido ciertos aspectos con respecto a la segunda venida de Cristo. El estudio de estas cartas puede ayudarnos a comprender la naturaleza de lo que es la apostasía. Cuando hablamos de la palabra apostasía, yo no sé qué se imaginan ustedes, pero yo decía la apostasía es el desorden, es el momento en el cual la gente se va a tirar a las calles y va a renegar de Dios, o la gente va a andar haciendo cosas que ni siquiera nos imaginamos. En realidad, la palabra apostasía tiene un contexto y un contenido muy sencillo. Apostasía significa renunciar a la fe. Renunciar a la fe que muchos habían realizado en ese tiempo, en el tiempo en que Pablo le escribe a las iglesias establecidas. Muchos habían renunciado a la fe, como también en este tiempo hay gente que renuncia a la fe, que está renunciando a la fe. Todos decíamos, este tiempo de COVID le cayó como anillo al dedo a muchos para dejar de congregarse, para dejar de asistir a la iglesia. Por eso siempre hemos recibido ese llamado de cómo y en qué forma tenemos que prepararnos de manera adecuada para el regreso del Señor Jesús. La promesa cada vez está más cerca, la promesa cada vez está más a punto de cumplirse, y sabemos que el Señor Jesús en cualquier momento vendrá por su iglesia. Y esto es algo que, aunque a veces lo queramos negar, es una realidad. Así que, hermanos, pareciera ser que dentro de toda esta historia que estamos leyendo, dentro de el contexto total de la carta, la segunda carta a los tesalonicenses, ellos habían recibido una carta falsa, una carta fraudulenta, donde supuestamente Pablo les escribía diciendo que la segunda venida ya había ocurrido. Entonces, a menudo en las congregaciones aparece gente enseñando cosas que no son ciertas, enseñando doctrinas falsas, como sucedía en ese tiempo. Y hay una advertencia, precisamente en la segunda carta, en esta misma carta que estamos leyendo, en el capítulo 2, verso 2, el apóstol Pablo les dice, o les advierte, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Siempre la apostasía se va a manifestar. ¿Y dónde es que se manifiesta? No se manifiesta en la calle, como a veces hemos querido entender. La apostasía se manifiesta dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque es la iglesia la que decide en un momento determinado renunciar a la fe. Y como nos dice el apóstol Santiago en su carta, hay gente que es como las nubes sin agua, van de un lado para otro. ¿Por qué? Porque cuando aparece una nueva doctrina, cuando aparece una nueva interpretación, entre comillas, de la palabra de Dios, entonces se van hacia ese lado y andan divagando entre una cosa y otra. Hoy creen una cosa, mañana creen en otra. Nosotros como cristianos, como creyentes maduros, tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que ubicarnos dentro del contexto de la palabra. ¿A dónde? ¿Hacia dónde queremos llegar con lo que hemos recibido? Por eso es que Pablo habla de doctrina. La mejor doctrina es la que encontramos en la Biblia. Nos damos cuenta, y así, no solamente lo que se ha dicho, que Cristo ya vino, sino que también escuchamos algunos. En estos tiempos ya no se habla tanto de que Cristo vino como en los tiempos de Pablo, sino que se escucha acerca de que la venida de Cristo es distante, que todavía faltan muchos años. Como también hay los que dicen que va a ser dentro de 2 años, que va a ser dentro de 1 año. En Colombia un falso ministro engañó a un montón de gente y los metió en una casa, en una propiedad, y los hizo renunciar a todas sus posesiones, porque supuestamente el fin del mundo era a finales de febrero. ¿Y qué pasó? Se quedaron sin nada y él desapareció con toda la plata, porque habían vendido todo. O sea, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Eso es apostasía. Cuando usted sabe y está seguro que Cristo va a venir por su iglesia y alguien le dice que Cristo viene mañana, usted está siendo engañado, porque dice la palabra de Dios que el día y la hora no lo sabe. Sí tenemos que estar preparados, porque puede ser que venga mañana, puede ser que venga dentro de unos minutos, puede ser que venga dentro de 1 año, 2 años, 10 años, no lo sabemos.
Lo importante es esto: la iglesia tiene que estar preparada para la venida de Cristo. Así que, hermanos, no nos dejemos engañar y no dejemos que alguien haga de nuestra expectativa una falsa ilusión, porque nos puede suceder en cualquier momento. Pero bueno, también hay los que creemos firmemente en que la venida y el rapto es en este momento, puede suceder en cualquier momento, y tenemos que estar atentos. Y esto no es para poner a la gente preocupada ni para poner a la gente nerviosa. Este tema acerca de la venida de Cristo debería ser motivo de gozo, de júbilo para todos. Deberíamos estar felices sabiendo que Cristo puede venir por nosotros y que fuimos escogidos, fuimos llamados para ser salvos. Así que la palabra del Señor dice que al final de los tiempos muchos serán engañados y seguirán doctrinas engañosas de acuerdo a sus propias concupiscencias. ¿Quién no tiene concupiscencia? Ojalá fuéramos perfectos. Pero entonces la concupiscencia es nuestro deseo personal. ¿Qué es lo que a mí me mueve? ¿Hacia dónde me mueve el mundo? Esas son las concupiscencias. Si no tuviéramos concupiscencia, no seríamos engañados. Pero al final de los tiempos dice la palabra de Dios que vamos a ser engañados. Es decir, el deseo personal de tener muchas veces, y esto es lo que de manera general podemos verlo como una constante en la población, de manera general, las personas, los seres humanos, desearíamos tener mucho tiempo para vivir sobre la tierra sin ningún freno y sin ninguna limitación ni ninguna dirección, guiados únicamente por nuestros instintos, por nuestros pensamientos, por nuestros sentimientos. Sin embargo, recordemos algo, y esto yo lo recalco cada vez que nos reunimos: Dios es amor, y como Dios es amor, por esa razón Él permitió que se escribiera la Biblia, porque la Biblia es su advertencia incuestionable acerca de lo que nos pasará a los seres humanos si nos apartamos y nos dejamos llevar por nuestros propios instintos, es decir, por nuestra concupiscencia. En el pasaje que acabamos de leer, el apóstol Pablo toca temas que son de mucha importancia y de mucha actualidad, temas que la iglesia debe tomar o retomar el día de hoy. Debemos estar constantemente revisando estos aspectos en la palabra de Dios. La primera cosa que nos habla es acerca del agradecimiento que tenemos que mostrar todos hacia Dios. La palabra del Señor nos enseña que seamos agradecidos, y debemos estar agradecidos en todo momento. El apóstol Pablo enfatiza acerca de la necesidad de que le agradezcamos a Dios siempre y nos regocijemos en Él. ¿Se acuerdan de aquella frase hermosa que dice: regocijaos en el Señor siempre? Otra vez os digo, regocijaos. No sé si en algún momento nosotros, como hijos de Dios, como iglesia, nos hemos puesto a pensar acerca de lo afortunados que hemos sido, de la forma como Dios nos ha bendecido, de la forma como Dios nos escogió para que recibamos la salvación en el lugar donde vivimos. No sé si usted se ha puesto a pensar qué hubiera pasado si hubiera nacido en un país en donde está prohibida toda práctica religiosa, en donde está prohibido hablar de Dios. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué sería de mí? Hay una canción terrible, ¿verdad, Marito? Claro, terrible. Hay una canción hermosa que dice: ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado, si no me hubieras encontrado? Dice la canción: habría un vacío en mi corazón, andaría sin rumbo, sin dirección, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Dios tuvo amor y gracia para con nosotros, para que naciéramos en este país, en este continente, para que pudiéramos ser libres de escoger, porque fuimos libres de escoger. A pesar de que hay muchas religiones en el mundo, sabemos y estamos claros que Jesús no vino a enseñar ninguna religión. Jesús vino a traernos un estilo de vida, una forma de vida, pero estamos en un lugar donde tenemos la posibilidad de escoger. Hay cosas muy simples en la vida, por lo general no las analizamos porque son parte de nuestro diario vivir. Todas esas cosas que de pronto se convierten en cotidianas.
Por eso hay un predicador que dice: ojalá que lo sagrado no se nos vuelva común. Y es cierto, la mayoría de las veces lo sagrado, la maravilla que Dios ha hecho con nosotros, se nos vuelve tan común que no lo valoramos. El país donde nos tocó nacer, la libertad con que escogimos practicar una religión que nos acercó a Dios, porque aunque Cristo no es religión, fue a través de la práctica de una religión que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Esta semana veía un documental en la televisión acerca de la forma grotesca, de la forma violenta con que los colonizadores de América impusieron la cultura y la religión a los nativos. Incluso muchos tuvieron que pagar con su propia vida porque algunos de ellos no aceptaron el cristianismo. Y yo sé que hablar de este tema es meterse en un gran tema de derechos humanos, y no al lado de ninguna manera lo que hicieron los conquistadores, pero en este momento, a estas alturas de la vida, a estas alturas de la historia, podemos decir que indiferentemente o indistintamente de que se hayan o no cometido arbitrariedades o injusticias, aclaro, no estoy de acuerdo con la forma como lo hicieron, lo cierto del caso es que ese uso o ese mal uso que tuvieron los colonizadores de su libre albedrío vino a propiciar que nosotros, los habitantes de América, pudiéramos tener acceso a la palabra de Dios. Gracias a eso, hoy nos podemos congregar. Y fue así, hermanos, como fuimos escogidos mediante la santificación, es decir, fuimos apartados para el Señor. En el momento que el Señor nos escogió, en el momento que el Señor nos llamó, a partir de ese momento fuimos santificados, fuimos apartados para Cristo. Gracias al Espíritu Santo y a la fe que fue puesta en nuestros corazones. Recordemos que en el momento que recibimos al Señor, recibimos una medida de fe. La fe es suficiente para recibir al Señor. Por eso es que la palabra de Dios es enfática. El libro de Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios se agradó de nosotros, siendo nosotros pecadores, siendo nosotros malos, siendo nosotros apartados de Él. Pablo escribe a los tesalonicenses y dice que es necesario, óigalo bien, hermano, es necesario dar gracias a Dios por habernos escogido para salvación. Si revisamos en el diccionario, el verbo escoger significa elegir. Y ojo a esto: elegir o tomar una o más cosas entre varias para un fin determinado. Qué hermoso, ¿verdad? Fuimos elegidos, fuimos escogidos, fuimos seleccionados. Recordemos que Dios también escoge a alguien con un propósito. La iglesia del Señor fue llamada, fue escogida con un propósito. De igual manera como escogió Dios al pueblo de Israel. ¿Cuál fue la razón por la cual Dios escogió al pueblo de Israel? ¿Cuál fue la razón por la cual Dios formó un pueblo a partir de un linaje, a partir de una genética específica? ¿Por qué fue? Porque Él quería que el pueblo de Israel fuera testimonio para los demás pueblos. No es porque Dios les quería dar la exclusividad de ser los únicos hijos de Dios, es porque Dios les había dado la posibilidad de ser testimonio entre las naciones. Y Él quería que le reconocieran como el único Dios y que le adoraran como el único Dios. Y eso era lo que al pueblo de Israel le correspondía hacer única y exclusivamente. La cosa es que ellos no entendieron, pero posteriormente a eso, Dios nos ha elegido a nosotros. Somos su iglesia, y somos su iglesia precisamente para que seamos testimonio entre los demás gentiles. Vean qué interesante es esto, porque nosotros somos gentiles, elegidos entre los gentiles para hacer testimonio a los gentiles. O sea, para hacer testimonio a los de la misma raza, de la misma clase de nosotros. Y esto es algo que debemos dimensionar en nuestras vidas y agradecerle al Señor cada mañana. Hemos sido escogidos para dar testimonio acerca del poder y acerca de la gracia de Dios. Por eso es que, y muchas veces nos sorprendemos, porque la gente que no conoce a Dios, la gente que no tiene una relación con el Señor, nos anda criticando, nos anda mirando, nos anda señalando, porque demandan de nosotros algo que constantemente ellos no tienen.
Por eso es que estamos en la mira de las demás personas. Por eso es que dice, ese es un cristiano, ese es un evangélico, como nos dice la gente. ¿Por qué nos dicen eso? Porque ellos esperan un testimonio. Dios quiere que seamos de testimonio. Por eso es que cuando uno de nosotros se jala una torta, como decía mi papá, una pollada, cuando hacemos algo indebido, ¿qué pasa? Somos señalados por la gente. ¿Y por qué somos señalados por la gente? Porque fuimos escogidos para ser testimonio entre las naciones. Así que no se sorprenda cuando alguien diga, no es que usted es evangélico. Más bien que eso sea una luz de alerta que se encienda y diga, sí es cierto, yo soy un evangélico y me estoy comportando como si no conociera al Señor. Y a veces sucede eso, a veces nos comportamos como si no conociéramos del Señor. Por eso les repito, hemos sido escogidos para dar testimonio acerca del poder y la gracia de Dios, y por eso es que la gente nos señala. Romanos capítulo 8 verso 36 nos habla acerca de ese constante examen al que somos sometidos. Dice Romanos 8:36, como dice la escritura, por causa tuya estamos siendo expuestos a la muerte. O sea, por causa de Cristo Jesús, por causa de haber conocido a Cristo Jesús, nos tratan como ovejas llevadas al matadero. Estamos siendo expuestos a la muerte, no solamente a la muerte física, sino a la muerte de muchas áreas en nuestra vida que todavía tenemos vivas y que no hemos querido entregarle al Señor. Hay muchas áreas en nuestra vida que no le hemos querido entregar al Señor, pero la gente demanda, la gente de afuera demanda, y muchas veces esto no se ha convertido en la advertencia que deberíamos llevar, sino que nos molesta cuando alguien nos dice, mire, pero usted no es que es evangélico, y entonces decimos, usted como no es nada. Pero esa no es la respuesta. Es decir, si es cierto, gracias por recordármelo, gracias por tenérmelo presente, porque sí, soy un hijo de Dios, y como hijo de Dios tengo que ser diferente. Como hijo de Dios tengo que ser exhortado. Recordemos que Dios usa muchas formas para hablarnos, y a veces no queremos escuchar. El caso más curioso que encontramos en la Biblia es cuando Dios usa una bestia de carga para hablarle a un profeta. ¿Se acuerdan la historia de Balaam y Balac? Cuando Dios usa la mula para hablarle al profeta, porque el profeta no quería entender que lo que estaba haciendo era incorrecto. Pues bueno, Dios usa cualquier persona, cualquier circunstancia para hablarnos. El problema es que estamos tan concentrados en el mundo que está alrededor, estamos tan desesperados por cumplir nuestras metas, que es lo que siempre decimos: yo tengo metas, tengo que cumplir metas. Bueno, y si el Señor lo llama dentro de un rato, si el Señor lo llama a cuentas, ¿dónde van a quedar esas metas? Tenga una meta que es la principal, y esa meta principal es estar en la presencia de Dios en cualquier momento. Todo lo demás es accesorio, por supuesto. ¿Qué dice el Señor? Dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Ok, ¿qué tenemos que buscar? El reino de Dios y su justicia es lo principal, y después todo lo demás va a ser añadido. Debemos estar, hermanos y hermanas, muy agradecidos con Dios y entender que nuestro esfuerzo debe ser constante para que podamos ser embajadores de Cristo donde quiera que vayamos. No es una encomienda fácil, ni es nada liviano. Recuerde que la palabra de Dios nos define a cada uno como embajadores de Cristo. Qué manera, ¿verdad? ¿Qué es un embajador? Un representante, por supuesto. Eso es un embajador. Un embajador es un representante de Cristo. Usted y yo hemos sido elegidos embajadores de Cristo. No somos uno más, como mucha gente piensa: yo no ocupo ningún cargo en la iglesia, me siento en una silla, yo no sirvo, no canto la música, no recibo a la gente, no hago nada. No, usted es uno más de los embajadores que Cristo tiene sobre la tierra. Así que no se le olvide, cada vez que usted venga a la iglesia, cada domingo cuando usted se levanta y se aliste para venir a la iglesia, recuerde esto: usted es un embajador de Cristo y va para la embajada, va para el lugar donde se reúnen los embajadores, que es el auditorio del Señor. Debemos estar muy agradecidos con Dios y entender nuestro esfuerzo
Entender que nuestro esfuerzo debe ser constante para que podamos ser embajadores de Cristo donde quiera que vayamos. El segundo punto que tocamos es que fuimos llamados a través del Evangelio. Y esto nos lo deja muy claro el apóstol Pablo. A veces se nos hace creer que fuimos llamados por hombres. Y durante mucho tiempo usted escucha a la gente por ahí decir: ay, es que yo soy evangelista y me he ganado tantas personas para Cristo. Esto es falso, hermanos. Nosotros somos simples instrumentos en las manos del Señor. A veces se nos hace creer que fueron hombres los que nos llamaron. Y la palabra de Dios es muy clara, que la razón por la cual estamos aquí fue porque Dios nos escogió directamente. No fue porque el pastor o el evangelista tal se esforzó o era muy convincente cuando nos predicó, era muy convincente con las cosas que nos dijo. Esto es falso. Recordemos que la persona que nos predicó fue un instrumento más en las manos del Señor. Un embajador de Cristo llegó a visitarnos. Un embajador de Cristo nos abordó en un lugar determinado, en un bus, en una plaza, en el banco donde estábamos haciendo fila, en cualquier parte. Pero esa es la razón por la cual estamos aquí, porque Cristo nos llamó. Hemos venido a los pies de Cristo precisamente porque existe un evangelio. Si no, no estuviéramos aquí. Si no, no hubiéramos recibido al Señor. Existe un evangelio que se predica alrededor del mundo. Y no somos los únicos. Hay mucha gente alrededor del mundo predicando la palabra, predicando buena doctrina, sana doctrina. Las buenas nuevas que tenemos que predicar es que Cristo murió y pagó por nuestros pecados. Esto se nos olvida muchas veces. La gente dice: ay, yo soy muy malo, yo soy muy pecador. Bueno, puede ser muy malo y muy pecador, pero si usted se arrepiente, Cristo lo perdona. Si usted recibe a Cristo, Cristo lo recibe a usted también. Las buenas nuevas son: Cristo murió y pagó por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que seamos participantes de su gloria. Por eso es que es tan importante entender que fuimos llamados a través del Evangelio. El apóstol Pablo le escribe a los romanos, y en las primeras letras en su carta, capítulo 1, verso 16, les deja muy claro cuál es la razón por la cual existimos, cuál es la razón por la cual nos llamamos cristianos. Y esa razón se llama Evangelio. Dice Romanos 1:16: a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles, o sea, de nosotros. Cuando usted dice: bueno, ¿y qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es poder de Dios, porque por nosotros mismos ninguna persona tendría posibilidad de convencer a nadie. En el mundo sí, en el mundo podemos hacer grandes proezas y hazañas, podemos engañar a la gente, podemos convencerla, podemos venderles cosas que nadie se imaginaría que pudiera comprar en el mundo. Decía un amigo que tenía que había una persona que era tan ágil que era capaz de ir a Limón a vender rulos. ¿Sabe qué son rulos? Y esos términos ya no se usan ahora. Unos aparatitos para rizar el pelo. Entonces decía: ese hombre es tan ágil que es capaz de ir a Limón a vender rulos, y todo el mundo se los compra. Así que, no, este chiste no es racista, ¿verdad? Esperemos que no lo tomen a mal. Pero así es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que en el poder del Evangelio, en el poder de Cristo, tenemos habilidad. En el mundo podemos tener habilidades, pero no son habilidades que estemos usando para el Señor. Por eso es que tenemos que creer en el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. El Evangelio de Cristo, hermanos, metámonos en la cabeza. El Evangelio de Cristo fue lo que produjo en nosotros el arrepentimiento. No fue otra cosa. Fue el Evangelio, fueron las buenas nuevas. Fue la razón por la cual yo entendí hoy que Cristo murió por mí y me perdonó. El deseo de ser salvo y la aceptación de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Cada día que el Señor nos permite abrir nuestros ojos, que es una nueva oportunidad para ir delante de su presencia y decirle: Señor, perdona mis pecados, gracias por esta nueva oportunidad. Porque somos pecadores, Decirle: Señor, permite que este nuevo día pueda ser guiado por tu presencia.
La palabra del Señor dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque todos pecamos, seguimos siendo pecadores. Recuerde que dentro de nosotros está esa naturaleza adámica, pecadora, caída. Pero tenemos un Dios grande y poderoso que nos perdonó y que nos sigue perdonando. Por eso es importante este mensaje de reconciliación. Cristo vino para reconciliarnos consigo mismo, es decir, con el Padre, porque Él también es el Padre. Él es Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, reunido en la figura del Salvador del mundo. Así que, hermanos, no podemos pensar en Jesús sin pensar en Dios y sin pensar en el Espíritu Santo, porque estaríamos haciendo una división. Aunque sabemos que hay tres manifestaciones distintas, Dios es uno solo. Debemos retener nuestra salvación. Este es el punto 3 que toca el apóstol Pablo. Hay quien dice que la salvación no se pierde. Yo creo lo contrario, es un asunto doctrinal también. Yo creo que la salvación sí se pierde. Recordemos que los seres humanos tenemos libre albedrío. Tenemos libre albedrío. Y la mayoría de las veces, el 99.9% de las veces, cuando nos apartamos del Señor, tomamos malas decisiones. Dios no nos limita en nuestra toma de decisiones, porque Él espera de nosotros un comportamiento digno de un hijo. Es por esa razón que el verso 15 en la segunda de Tesalonicenses capítulo 2 dice: así que, hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Estemos firmes, dice el Señor. Tenemos que estar firmes, debemos retener nuestra salvación. La última recomendación de este pasaje, hermanos, es que nos mantengamos firmes, que no nos apartemos, que no nos alejemos de la iglesia. No nos alejemos de la iglesia, no nos apartemos, no dejemos de retener la doctrina que recibimos. Cuando dejamos de leer la palabra, cuando dejamos de congregarnos y escuchar la palabra, entramos en un enfriamiento y el enemigo comienza a ganar terreno. El enemigo es habilidoso, decía un amigo por ahí. Decía: Dios es bueno, pero el enemigo es habilidoso. El enemigo busca la manera de ver cómo nosotros nos descuidamos. Y en el momento que nos descuidamos, Él comienza a trabajar. ¿Por qué? Porque ya Él sabe que somos propiedad de Dios. Ya Él sabe que nosotros le hemos entregado nuestra vida al Señor. Por esa razón es que el Señor nos exhorta a que permanezcamos libres, bien asidos de su mano, libres de toda contaminación, de toda cosa que está alrededor, que nos limita nuestro paso por la vida buscando la presencia de Dios. Ese debería ser nuestra meta, nuestro principal objetivo. Fuimos llamados por Cristo, fuimos escogidos por Cristo, tenemos el libre albedrío, y el apóstol Pablo nos exhorta a que retengamos nuestra salvación, retengamos la doctrina para poder permanecer, para poder estar ahí, pegadito de la mano del Señor. Fuimos llamados a través del Evangelio, les recuerdo, somos embajadores en el nombre de Cristo Jesús. Y también algo muy importante es que tenemos que ser agradecidos con el Señor todos los días, a cada instante, a cada momento. Recordemos que, si bien es cierto, vivimos sobre la tierra, pero no se nos olvide, nuestra meta es el cielo. Somos peregrinos y extranjeros. Y termino con esto: la venida de Cristo está cerca. Esto no es un estribillo, no es algo que me aprendí para predicar cada vez que me paro al frente de la congregación. La venida de Cristo está cerca. No nos distraigamos en tonterías, no nos distraigamos, no dejemos, como dice el apóstol Pablo, que vengan con cuentos de doctrinas y nos enseñen una cosa y mañana nos enseñan otra y vamos de aquí para allá como nubes sin agua. No, estemos centrados en el Evangelio de Cristo, y el Evangelio de Cristo es uno. Cristo vino a la tierra, vivió como hombre, nos enseñó que podemos apartarnos del pecado, vivir sin pecado, subió a la cruz, murió por nosotros, resucitó al tercer día, está sentado a la diestra del Padre, porque su misión era darnos libertad. Somos libres en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga en esta mañana, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, les guarde y les tenga irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre y le damos gracias al Señor, amado Dios y Padre.